Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de una cuestión que se está planteando últimamente tanto entre la gente como en los medios de comunicación. Es de si hay una burbuja inmobiliaria en España en este año 2024 o va a estallar esta burbuja. Quédate que esto te puede interesar. En estos momentos en España se encuentra en una situación mobiliaria complicada. Hay que recordar, lo que pasa es que a veces somos de memoria corta, que en el año 2008 sufrimos una grave crisis que ha tardado casi, o por lo menos, 10 años en recuperarse. Pero ¿estamos en este momento ante una nueva burbuja inmobiliaria? Es decir, la constante subida de precios que estamos observando en los últimos años y el desequilibrio tan grande que hay entre oferta y la demanda puede hacer que se aumente la especulación y que lleguemos a una crisis a final de este año o el año próximo. Para ello hay que partir en primer lugar de que entendemos que es una burbuja inmobiliaria. Pues bien, se conoce normalmente como burbuja inmobiliaria al aumento del precio de los bienes inmuebles sin causa justificada. Una de las causas normales es el desequilibrio que hay entre oferta y demanda de inmuebles. Es decir, hay mucha más demanda de propietarios que propiedades a la venta, por lo cual no se puede satisfacer esta demanda y hace que los precios aumenten. ¿Qué supone esto? Que el mercado se vuelve muy atractivo para inversores, tanto pequeños inversores como grandes inversores, entidades financieras, etcétera, que ya entran a comprar pisos y viviendas para inversión, haciendo que se cree una pelota que va incrementándose en la subida de precios, que causa más especulación y que puede dar lugar a que haya una burbuja y esta pelota estalle por algún lado. Pero ¿cuáles son las causas que nos podremos encontrar? Entre las causas principales que pueden causar un estallido, es decir, una ruptura del mercado inmobiliario, está la siguiente: que haya concesión de crédito a personas que no tienen suficiente solvencia económica, de manera que el crédito hace que sea barata, se extienda más y se genere una presión para crear. Hay que recordar que en aquellos años previos al 2008 se concedían créditos incluso del 100% o más incluso del valor de la vivienda para que las personas pudieran financiar incluso la compra de mobiliario, pagar impuestos, incluso hasta comprarse un vehículo, algo realmente increíble cuando está fuera del destino de un crédito hipotecario. Pero es que además se concedía a personas con ingresos en aquellos momentos que podían ser altos, pero con un trabajo inestable, estacional o vinculado a un ciclo económico. ¿Qué sucedió? Pues que no podían luego pagar esas viviendas. Pero es que además otra de las causas es el aumento de la demanda de viviendas de uso vacacional. Es decir, no solo se compraban viviendas como vivienda habitual para primera vivienda, que es el esfuerzo normal que una familia va a realizar y que siempre va a intentar pagar, sino que en esa abundancia que había en aquellos años se compró muchísima vivienda vacacional. La gente quería tener un piso en la montaña, un piso en la playa, pero claro, no se compraban con los ahorros, sino se compraba pidiendo préstamos hipotecarios. Otra de las causas es el interés por comprar inmuebles y venderlos más caros ante la gran especulación que hay en el sector. En aquellos años, previo a la burbuja inmobiliaria de 2008, era muy habitual comprar sobre el plano cuando salió la promoción y al poco venderlo, obteniendo unos beneficios en meses a veces de varios miles de euros, 10, 12, 15 mil euros tranquilamente, a lo mejor en 6 meses, 8 meses, sin
ningún esfuerzo, es decir, sin realizar ninguna inversión grande, sino simplemente por haberte anticipado en esa compra sobre plano. Esto hacía que el siguiente que comprara intentaba hacer lo mismo, por lo cual se creaba una burbuja inmensa de especulación y los precios no hacían nada más que subir y todo iba aumentando, esa bola creciendo que al final pues, estalló como recordamos. ¿Qué sucedía cuando había tanta demanda y tanta especulación? Pues que se creaban muchos suelos urbanizables para que hubiera mayor oferta. Es decir, recordar que muchos ayuntamientos, incluso ayuntamientos pequeños, pues creaban ayuntamientos de 500, de 1000, 2000 personas, pues creaban suelo urbanizable para crear 200 viviendas de golpe, otras creaban zonas para urbanizaciones que triplicaban la población de la localidad. En todos los sitios hubo una gran creación de suelo urbanizable porque hubo una expansión desmesurada del suelo para crear esa oferta. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede cuando estamos dentro de algunas causas que dan la burbuja? Pues que hubo desarrollo de inmuebles que no atienden a las necesidades de la población y por tanto se invirtió dinero que luego cuando estalló no se puede recuperar. ¿Cuántas obras se quedaron en estructura? ¿Cuántas urbanizaciones en los afueras y otras radios de poblaciones se han quedado sin realizar, con obras de urbanización, con obras de estructura? Hace poco estuve dándome un paseo en mi moto y pasé por una zona donde habría 10, 15 edificios que no se han terminado, que no se llegaron a vender en una zona que se preveía que iba a ser una zona de lujo en la expansión afuera en la provincia, en la localidad de Granada. Evidentemente, cuando todos estos cúmulos de circunstancias se van produciendo, la situación es cada vez más insostenible. ¿Qué sucede? Que la burbuja estalla. Evidentemente no se produce ni en 6, ni en 10 meses, ni en un año, sino es el aumento progresivo de causas y de hechos que hace que en varios años se crea y se infle tanto la burbuja que llega a estallar. Muchas veces lo que necesita es una chispa, algo que la haga explotar. En el año 2008 fue la crisis de los bancos estadounidenses que habían vinculado muchos activos a hipotecas de dudoso cobro. Eso arrastró a bancos españoles, hubo un arrastre en cadena que afectó al empleo, luego hubo créditos que no se pudieron pagar de forma masiva, los bancos se convirtieron en los mayores propietarios del país, causó muchos embargos, familias que perdieron su vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo eso? Que igual que había subido, cayó en picado la situación con un exceso de inmuebles, con una gran cantidad de créditos impagados y una situación realmente complicada que se dio. Pero lo que se plantea mucha gente es de si actualmente estamos en esa situación. Es decir, porque no se ve razonable la subida de precios que ha habido en la vivienda en los últimos 3 años. Algunos años más, pero sobre todo en los últimos 3. Y en algunas zonas donde la vivienda está realmente a unos precios realmente muy altos. Puede ser Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, que ha superado ya los precios incluso de la burbuja. Para haceros una idea, hace unos meses un cliente mío me quería que le asesorara sobre la compra de una vivienda, quería vivienda nueva en la provincia de Málaga, y en la zona que va de Málaga, digamos, hacia el oeste, decía, hacia la zona de Torremolinos, Marbella, etcétera, etcétera, la vivienda nueva estaba un piso de 90 metros, cualquier piso de 90 metros, ¿sí?, por encima de los 600.000 euros. Tuvo que, digamos, ir hacia la zona este, pero piso retirado no es un piso de primera línea de playa, ni mucho menos, sino un piso retirado, una urbanización de 90 metros, un piso de 90 metros, con una plaza, garaje y trastero, pues estaban por encima de los 400.000 euros, más cochera aparte, total una inversión que superaba los 500.000 euros. Es decir,
precios realmente que la mayoría de la población no puede acceder a ese precio de la vivienda. Por eso es normal que esto siga así, que el precio siga subiendo cuando hemos visto en los últimos meses que el número de operaciones de compraventa de viviendas está disminuyendo. La verdad es que es una situación un poco extraña, pero todavía sigue habiendo más demanda que oferta de pisos disponibles, por lo cual los precios no van a bajar. Puede que baje en alguna localidad, pero son donde realmente hay muy poca demanda, zonas interiores, pero las zonas que tienen demanda los precios no van a bajar. ¿Que van a subir menos? Evidentemente, porque cada vez hay menos gente dispuesta a pagar esos precios y con la capacidad económica suficiente para poder hacerlo. Pero es que además sucede otra cosa, es que muchos extranjeros están invirtiendo en España, porque ven que invertir en pisos en España para destinarlo al alquiler vacacional o al alquiler por habitaciones o al alquiler turístico, depende de la localidad donde nos encontramos, o incluso para tenerlo como residencia, pues es un gran atractivo. Madrid tiene una gran demanda de pisos de lujo, tanto de países como Estados Unidos, de Latinoamérica, de países de Europa. Hace poco un cliente mío estaba pensando, un cliente extranjero, pensando en comprar un piso en París o en Madrid. La diferencia de precio todavía sigue siendo muy alta. A igualdad de situación aproximadamente, igualdad de metros, un piso en París le salía por 1 millón de euros, cuando en Madrid lo compra por 650.000 euros aproximadamente. Es decir, hay una gran inversión por parte de extranjeros, por parte que está invirtiendo gente que no está solicitando préstamos, que es una de las grandes diferencias de lo que hubo los años previos a la crisis de 2008. Es decir, ahora hay muy pocos préstamos que se piden con la finalidad especulativa para comprar vivienda. Es decir, la mayoría de las viviendas, últimamente de las operaciones, se están haciendo al contado, es decir, gente que tiene el suficiente capital como para adquirir. Eso da lugar a que se incrementen los precios, pero que no haya inestabilidad, que haya muy poca especulación y que no haya elementos para que se pueda hablar de que vaya a haber una burbuja inmobiliaria que va a estallar. Pero todo ello depende también de la situación económica, de la evolución de los tipos de interés, de la evolución del empleo, porque hay que recordar que aunque las hipotecas hayan subido, las de tipo variable, bastante en los últimos años, hay una buena actividad laboral que hace que la gente, a pesar de, evidentemente, con un gran esfuerzo y una gran pérdida de poder adquisitivo, algo de lo que se habla poco, pueda seguir manteniendo su vivienda. Es decir, no afecta tanto a viviendas de segunda residencia. Por todo ello, todas estas causas, entiendo que realmente no tenemos ahora mismo el riesgo de que se produzca una burbuja inmobiliaria y de que ésta vaya a estallar próximamente. Lo que sí habrá será seguramente un mantenimiento de los precios en la mayoría de las localidades. Se está tardando ya más en vender los pisos en algunas zonas, en otras no, en otras se vende muy rápido, pero también lo que no evoluciona favorablemente es el mercado de alquiler, donde hay una gran escasez de oferta para cubrir toda la demanda existente. Espero que el episodio haya sido de tu interés, que te suscribas, si no lo has hecho, que compartas en tus redes sociales este capítulo y que pases un buen día. Nos vemos en el siguiente capítulo.